Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ángeles Núñez y el día de hoy voy a presentar mi actividad número 1, esto de liderazgo estratégico, referente a la película que analizaremos el día de hoy, que al menos para mí pueda identificar como un líder resonante. En este caso, la película que yo pude visualizar es la de Pasante de Moda. De manera general, habla del personaje que desempeña el rol de líder, que es el pasante de moda, es Ben Whittaker, que viene siendo un hombre de 70 años que después de jubilarse decide integrarse como pasante senior en una empresa de moda en crecimiento. Él pudo ser contratado porque la compañía buscaba tener un proyecto de inclusión y es por ello que emplearía a personas de edad adulta. Ben se caracteriza por su madurez emocional, sentido ético, empatía y gran experiencia de vida, cualidades que lo convierten en un referente positivo para sus compañeros más jóvenes. Desde el inicio, Ben muestra una actitud abierta al aprendizaje, una disposición genuina para apoyar a los demás. Nunca buscó imponer su conocimiento, sino guiar con paciencia, respeto, ejemplo, generando confianza, armonía en su entorno laboral. Su liderazgo surge en esta parte de la coherencia, que para mí es muy importante, en lo que se piensa, lo que se dice y sobre todo lo que se hace. Tiene esta capacidad de poder escuchar, de poder comprender y conectar emocionalmente con las personas. Es importante este tema porque estamos hablando de una persona que conforme a su experiencia, él ya era jubilado. Entonces, él en realidad no tenía otras actividades, él era viudo, vivía solo y se aventuró a tomar esta oportunidad en esta empresa que, como lo mencionaba, estaba en crecimiento, era cuando estaba desarrollándose todo esto de los pedidos por medio de la web, las tiendas en línea. Entonces, él, de la generación de papel, de todo más formal, porque él lo menciona en la película, a esta parte totalmente digital, sin ese contacto de persona a persona que realmente hoy en día considero que nos hace falta. Y ahí Ben ejerce un liderazgo inspirador, resonante, que promueve la colaboración, la empatía, el equilibrio entre la vida personal, la profesional, y por medio de sus acciones demuestra que la verdadera autoridad no proviene de un puesto, sino del impacto positivo que se ejerce sobre los demás mediante la inteligencia emocional y el ejemplo diario. Él es un pasante. Él prácticamente va a ser el asistente de la dueña de la empresa. Entonces, es interesante la película, de verdad deja un mensaje bastante positivo. ¿De qué manera el líder establecía conexiones emocionales con los demás? En este caso, para mí él es un líder, porque vino impactó. Entonces lo tomo a él como referencia, como líder. Ojo, para mí un líder es quien inspira. Él no era el dueño de la empresa, él simplemente llegó como pasante. Pero conforme se desarrolla, él forma esta parte de líder. Entonces, el que hizo, estableció conexiones emocionales a través, como lo mencioné, de la empatía, la escucha activa, el respeto genuino hacia las personas. En algún momento el líder contagió sus emociones positivas o negativas al equipo, describe cómo ocurrió y cuáles fueron las consecuencias. En este caso vamos a hablar de las cosas positivas. Cuando Ben transmite la calma y apoyo a Jules, Jules viene siendo su jefa, la dueña de la empresa, en medio de una etapa de estrés, de presión laboral, él con su serenidad, empatía y que la escuchó, le ayudaron a recuperar la confianza que en sí misma, porque en algún momento ella le costaba trabajo tener un equilibrio familiar. En ese momento le estaban solicitando, en este caso, sus socios, que tenía ella que entregar la dirección a alguien más. Entonces para ella era conflictivo por el hecho de que ella había comenzado, este era su sueño y querían que su sueño pasara a manos de otra persona y obviamente entraba un conflicto totalmente emocional y profesional.
en cuanto a ella. Entonces, Ben ayudó mucho a equilibrar esta parte de ella en ese momento que ella necesitaba como externarlo, y afortunadamente fue con él, y es como él, gracias a estas cualidades, es que ella pudo eh, confiar en sí misma. Inspiró después de eso, pues obviamente al equipo, fomentó la colaboración, la reducción de conflictos entre los empleados, y pues obviamente mejoraron la relación entre las personas, ¿no? Se mostraron más abiertas, más seguras, y fortaleció sobre todo el sentido de pertenencia, que era lo que le hacía falta a Jules. Ben demostró que las emociones constructivas, con calma, con confianza, la empatía tienen un poder transformador dentro del equipo, generando un entorno de armonía, motivación y bienestar compartido. Considero que esta parte de la armonía y motivación, siento que si hacen un switch en cualquier área, de cualquier departamento, cualquier equipo de trabajo, siento que es como la base para que realmente tengamos resultados, pero también tengamos esta parte de relaciones humanas. ¿Qué acciones o estrategias empleaba el líder para controlar sus emociones? Tal vez me va a escuchar como muy repetitiva en este aspecto, pero él demostraba, Ben, que es el personaje, mucha inteligencia emocional al manejar los sentimientos, sus sentimientos con mucha serenidad, prudencia, autocontrol. Sus principales estrategias de mantener la calma ante las situaciones de conflicto, de estrés, evitando reaccionar impulsivamente. Esto en lugar de responder también con enojo, frustración, y el poder escuchar, reflexionar y actuar, insisto, con mucha empatía. También empleaba bien la autorregulación emocional ante los desafíos de la falta de reconocimiento inicial. Se mantenía positivo, confiado y paciente. ¿Por qué? Porque cuando él llega, pues estamos hablando que era una persona adulta o una persona jubilada, estamos hablando de tecnología, obviamente era algo que para él no era como muy familiarizado, y aún así controló sus emociones, estuvo como que muy atento, muy a disposición, y sobre todo sobre todo su fortaleza emocional ayudó a que no fuera arrastrado por tensiones ajenas, ¿no? Asimismo, utilizaba el humor, la amabilidad como herramienta para aliviar la presión, y pues eso ayudaba a que se tuviera un ambiente de armonía. ¿Qué impacto tuvo la inteligencia emocional del líder en el desempeño de su equipo? Bueno, pues tuvo obviamente un impacto positivo, sobre todo en el tema del desempeño, en el clima laboral. Pudieron desarrollar todos esa capacidad de reconocer, de comprender, de gestionar las emociones propias, ajenas, generó confianza, respeto, motivación entre los empleados. También ayuda a sus compañeros a que pudieran sentirse escuchados, valorados, seguros de expresar sus ideas. Hay una escena específica donde la segunda asistente de Jules, o sea, no que segunda, en realidad siempre fue la primera, que siempre estuvo ahí, pero en ese momento tenía tanta carga de trabajo que ella sentía que si levantaba la mano se podría tomar como si estuviera quejando, lejos de que realmente ya había una necesidad, había una gran área de oportunidad, y el el haberse podido expresar con Ben le ayudó mucho a que ella tuviera ese valor de poder alzar la mano. En cuanto a su relación también con Jules, que es la directora, logró que ella recuperara su confianza, vuelvo a insistir, en sí misma, encontrar el equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, porque pues sí, en la película te habla de una Jules que es dueña de una empresa que está en despunte, que está creciendo bastante, pero empieza a sentir la presión de parte de los directivos porque sienten que ella ya debería de entregarlo para que ella pudiera enfocarse en algo más, pero ella lo sentía como que lo estaba arrebatando. En realidad, a ella le costaba mucho trabajo delegar. Siempre tenía esta necesidad de hacerlo ella misma. Entonces, ahí entraba un conflicto profesional, pero también tenía la parte familiar, porque pues ella era la proveedora de su familia. Sí tenía su esposo, pero su esposo era quien se hacía cargo de su familia. Entonces,
por ahí ella estaba cargando con mucho al mismo tiempo y el tiempo que estuvo con ella le ayudó como a aclarar, a poner sobre la mesa las situaciones que estaba llevando al mismo tiempo y con las vivencias, se puede decir sabiduría que tenía Ben, pues sí le ayudó bastante. En cuanto a las competencias de liderazgo que yo pude visualizar en la película son las siguientes. La primera es autoconciencia emocional. ¿Por qué? Porque Ben demuestra una clara autoconciencia y esto cuando se incorpora como pasante senior y nota que las miradas escépticas de sus compañeros más jóvenes, que era lo que mencionaba hace un momento, no se dejaba afectar, entiende sus sentimientos y decide mantener una actitud positiva y sobre todo profesional. Su capacidad para leer sus emociones le permite responder con equilibrio sin tomar nada de manera personal. En cuanto a su competencia de autoevaluación precisa, pues reconoce su experiencia laboral pasada, no se ajusta totalmente al entorno tecnológico, que es lo que mencionabas, porque estamos hablando de una empresa digital, pero aún así confía en sus valores, en su disciplina, en la capacidad y puede aportar algo valioso. Por eso es que él se esfuerza en aprender de sus compañeros y aceptar sus consejos, demostrar humildad y autocrítica. Autoconfianza, ya que Ben proyecta confianza, serenidad, aunque es mayor que todos sus compañeros, se siente seguro de su valor y de sus capacidades. Esa autoconfianza le permite ganarse el respeto del equipo, pues se muestra firme pero amable, sin pretender imponer su autoridad. En cuanto al autocontrol emocional, pues Ben mantiene el control incluso en momentos de tensión. Aquí hablamos de cuando en una escena la directora Jules atravesó una crisis emocional, personal, laboral. Él ayuda a conservar la calma, escucharla y responde con empatía. Y también cuando otros empleados pierden la compostura, se burlan de su edad, él responde con humor, amabilidad, demostrando su gran dominio en las emociones. Como ya lo había mencionado, pues la empatía, la conciencia organizacional, tiene esta parte de liderazgo inspiracional, ya que con su ejemplo y sabiduría pues transfiere esta confianza y motivación hacia los demás, esta parte de la influencia y sobre todo también fue un gran catalizador del cambio, ya que transformó la mentalidad del equipo, integrando los valores del respeto, y sobre todo su presencia impulsaba una cultura pues más humana donde las experiencias y la juventud pues conviven en armonía. Para mí todas estas competencias reflejan la característica de un líder resonante, ya que ese líder reconoce sus propias emociones, entiende las de los demás, utiliza la conexión emocional para guiar, inspirar, transformar positivamente al equipo y logra que las personas se sientan valoradas, comprendidas, motivadas, generando un impacto tanto en la cultura de la empresa como en el desarrollo personal de quienes lo rodean. Por lo que, en conclusión, Ben es un ejemplo de liderazgo resonante porque logra inspirar, conectar y elevar el potencial de quienes lo rodean mediante la empatía, la calma y el ejemplo. Su liderazgo no proviene de forma formal, sino de una sabiduría emocional y su capacidad de crear relaciones auténticas y significativas. Gracias.